tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos el privilegio y el gusto que nos acompañe el doctor Óscar Vázquez del Mercado Cordero, a quien agradezco infinitamente que hoy esté con nosotros y que nos haya aceptado participar en nuestro programa. También nuestra gratitud a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, doctor Ricardo Rojas Arévalo, y al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez. Asimismo, del canal Yus Multimedia, a Eduardo y a Rafael, y del seminario a Sara, a Carlos y a la maestra Amparo, que todos ellos hacen posible el tener este programa y este espacio de comunicación con ustedes. El doctor Óscar Vázquez del Mercado Cordero es un maestro muy querido, uno de los pilares y ya de raigambre familiar en la Facultad de Derecho. Y antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su reseña curricular. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El maestro Óscar Vázquez del Mercado Cordero es licenciado y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito académico es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho, en el área de Derecho Mercantil. Por supuesto, ha sido profesor en diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Panamericana. Es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, vicepresidente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, académico de número y coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, doctor honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos, autor de diversos libros, entre los que destacan Contratos Mercantiles Internacionales, Derechos del Consumidor y las Cláusulas Predispuestas, El Desafío Internacional en la Contratación Mercantil, Derecho Mercantil y Globalización, Desafío y Compromiso. Es socio fundador y director general de la firma de abogados Corporativo Vázquez del Mercado S.C., árbitro designado por la Cámara de Comercio Internacional y por la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, y en el ámbito de la función pública ha ocupado diversos puestos como en instituciones Acerca y Zagarpa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Infonavit, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, maestro. Pues, muchísimas gracias. Pues precisamente tenemos aquí en imagen, en vivo y a todo color, esta obra magnífica que yo se las recomiendo, de afecto y de conocimiento, y que obviamente van a disfrutar y además van a aprender mucho de contratos mercantiles internacionales, y que nuestros alumnos en su trayectoria van a llegar a esta asignatura. Y entonces rápidamente, por favor, ¿verdad? Estos maestros clásicos, y tenemos que decirle lo que ustedes ya todos hemos escuchado: las facultades de Derecho tienen como base los libros de la facultad y de sus profesores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo importante. Mi querido Óscar, pues vamos a hablar desde la perspectiva del derecho mercantil, de tu especialidad, y te pediría, aunque parezca obvio, pero recordemos que nuestros alumnos son de primer semestre, están ingresando a la facultad, pero para dar pauta de nuestra conversación posterior, si nos das un concepto breve de qué entendemos por derecho mercantil o qué es el derecho mercantil, por favor. Con mucho gusto, Elsie. En primer lugar, muchísimas gracias a ti, a tus colaboradores, por esta invitación para platicar desde el punto de vista sociológico en una materia que a mí en lo personal me apasiona, a la que le he dedicado casi 40 años de investigación, docencia, que es el derecho mercantil. Me dirás tú, ¿qué es el derecho mercantil? Y si nosotros partimos desde la época de los romanos nunca distinguieron al derecho mercantil del derecho civil. Si nosotros recordamos y se los comentamos a nuestros queridos alumnos, sobre todo quienes están a la escucha de este programa, que son alumnos, en la mayoría de ellos de primer semestre, van a llevar
este semestre y el siguiente una materia que se llama Derecho Romano, que es parte fundamental de nuestra cultura jurídica. Sin el derecho romano no podemos entender lo que es el derecho mexicano, que junto con, sí, el sistema anglosajón, se han complementado dos sistemas diferentes, pero en nuestro derecho, el derecho anglosajón ha tenido ya también una gran influencia. Los romanos nunca distinguieron el derecho civil y el derecho mercantil. Ellos, si nosotros recordamos, hablaban del derecho civil y del derecho de gente, es decir, el derecho del ciudadano romano y el derecho del extranjero. Entonces, no es sino hasta la época de Napoleón, estamos hablando 1700, cuando empieza a establecerse esa área del derecho que es el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque recoge lo que sucede en la Edad Media. El derecho mercantil se desarrolla con las ferias. ¿Qué implicaban las ferias que se daban en la Edad Media, 1500, 1600? Implicaba que los comerciantes iban de un lugar a otro para intercambiar sus productos. Y ahí surgió una gran parte de lo que es el derecho mercantil, surgiendo ahí la lex mercatoria. Y es donde podemos decir que surge el derecho mercantil. Pero el derecho mercantil, en mi opinión, no es distinto del derecho civil. Lo importante es saber en qué momento una circunstancia trasciende del ámbito civil al mercantil. Pues sí, si nosotros nos vamos muy estrictos y muy normativos, veríamos que el artículo 1050 del Código de Comercio te puede establecer una circunstancia de que solamente nos va a importar si el acto jurídico es de naturaleza civil o mercantil cuando existe un conflicto. ¿Y para qué? Para la norma aplicable para resolver el conflicto, en el fondo, que es lo que sería el derecho procesal. Pero fuera de eso, no hay tal circunstancia. Pero un elemento que es muy importante para la materia mercantil, además de la participación del comerciante, es el lucro, la intermediación, la especulación, la transacción, la utilidad, la ganancia. Ese concepto es fundamental. Pero fuera de eso, el derecho mercantil es el derecho que es aplicable al comercio, porque inclusive no forzosamente a los comerciantes, cualquiera de nosotros, sin ser comerciante, es sujeto del derecho mercantil. Cualquiera de nosotros, nuestros radioescuchas, nuestros alumnos, en algún momento han tramitado o van a tramitar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Y no por eso se hacen comerciantes. Simple y sencillamente realizan un acto de comercio que es un contrato de apertura de crédito. Y al momento que utilizan una tarjeta de crédito, y antes firmábamos un documento, ahora sale el papelito con un NIP, ¿sí? Pero eso no es otra cosa que un pagaré. Y al fin y al cabo no nos hace comerciantes, pero sí sujetos del derecho mercantil. Entonces, en realidad, a mí nunca me ha gustado las definiciones, porque siempre adolecen de algún elemento. Una de las materias que yo imparto, que es títulos de crédito, definir un título de crédito, pues siempre lo hago a posteriori y ya al final, cuando sepan cuáles son los elementos que debe tener un papel, claro, para trascender al ámbito cambiario, al ámbito de los títulos de crédito. Claro. Por supuesto. Así es. En este sentido, maestro, lo que usted refirió justamente en este rápido recorrido histórico respecto a los instrumentos jurídicos, es decir, hablaríamos en este caso de las leyes. En el caso del derecho mercantil, ¿existiría un en específico o se puede hacer una relación con otros? Bueno, en relación con la evolución del derecho mercantil ya como norma, yo siempre lo divido en 3 etapas. La etapa, para efectos del derecho mexicano, la etapa prehispánica, los 300 años de la dominación española y el México independiente. En la época prehispánica, cada uno de nuestros pueblos originarios tenía sus reglas de comercio. En la época de los 300 años más o menos de la dominación española, regían para nosotros las llamadas ordenanzas. Una de ellas fundamental para el derecho mexicano, que fue las ordenanzas de Bilbao, que inclusive esas ordenanzas contenían disposiciones de carácter religioso, de carácter militar, de carácter penal, de carácter civil, de carácter internacional, de carácter mercantil, ¿sí? Y esas ordenanzas se siguen aplicando en el México independiente hasta que aparece el primer Código de Comercio,
Y no es sino hasta 1854 cuando apareció nuestro primer Código de Comercio, muy malo, ¿sí? Al que se le llama, a propósito, el llamado Código de Lares, porque Teodosio Lares era el secretario de Economía en esa época de Santana, y a él le encarga la redacción de este código, un código muy malo, no quiero entrar a otros conceptos, tan malo que no duró vigente ni 11 meses. No, pues ya. En 1855 se abroga el código y se vuelven a aplicar las ordenanzas de Bilbao. Y no es sino hasta 1884, cuando ya siendo presidente Porfirio Díaz, encarga el siguiente código, ya con una base más sólida, tomando en consideración al Código francés de Napoleón, al Código español de 1829 y al Código italiano. Con esos tres surge ese segundo Código de Comercio que tiene ya una vigencia de 5 años, hasta 1889. Y en 1889 sigue siendo Porfirio Díaz presidente, se emite el tercero y actual Código de Comercio. Tenemos un Código de Comercio de 133 años. 1889 publicación, 1890 inicio de vigencia, y a partir de ahí hasta 1932 es cuando del propio Código de Comercio empiezan a desmembrarse algunas áreas para poder profundizar. El código se emite bajo la Constitución del 57, pero ya en 2017 se modifica todo y había necesidad, por un lado, de adecuar la legislación mercantil ya muy específica, y por otro lado el Código de Comercio ha ido quedando corto en distintas materias. Y entonces, en 1932 se emite la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 1934 la Ley de Sociedades Mercantiles, 1943 la Ley de entonces Quiebra y Suspensión de Pagos, ahora abrogada por la Ley de Concursos Mercantiles, y una serie de disposiciones que emanaron del área mercantil del Código de Comercio, como también puede ser todo el derecho financiero, y muchas normas que ya son actualmente administrativas, como puede ser la ley de aeropuertos, la ley de navegación, que consideran a los actos como actos de comercio. Entonces el derecho mercantil ha evolucionado conforme evoluciona el comercio. Y entonces, voy a poner un ejemplo. El comercio electrónico. El comercio electrónico se desarrolla en los años 70, 1970, 1980, empezó a desarrollarse. ¿Por qué? Porque empezó a desarrollarse la computadora. Y, claro, la computadora viene desde los años 40 en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces tenemos ya una serie de operaciones, de actos que se desarrollan electrónicamente. Y entonces tenemos que legislar en México todo lo que es el comercio electrónico. Pero no fue una invención de nosotros los mexicanos, sino que fue derivado de una ley modelo de UNCITRAL, que es una de las comisiones de Naciones Unidas, y simple y sencillamente la adecuamos al derecho mexicano. Pero esto fue en el 2003. 20 años después, lo que incorporamos en el 2003 al 2023 ha evolucionado, y todos los días evoluciona. Y no nada más es el derecho mercantil, no se diga el derecho fiscal. El derecho fiscal cambia como si lo viéramos en el cine, en la sesión de la mañana, tarde, moda, noche. ¿Sí? Y el derecho penal, lo que estudié yo, nada ya no tiene que ver. No, tú eres mucho más joven. No, de ninguna manera. Pero lo que estudiamos nosotros, nada tiene que ver con lo que actualmente es el derecho mercantil, el derecho penal. El derecho internacional, no se diga, ha evolucionado totalmente. Nosotros no podemos ver al derecho mexicano ajeno al ámbito internacional. Entonces, con relación a esto, el derecho mercantil es un derecho, como todos, cambiante. Se adecua a la realidad. Y partimos desde una edad media donde se creó la lex mercatoria a la actualidad. 700 años después, seguimos teniendo la ley mercatoria, que es todo aquel bagaje que le sirve al comerciante, que le sirve al juez, que le sirve a todos aquellos para normar criterios y resolver controversias tanto en el ámbito jurisdiccional como en el medio alternativo del
derecho mercantil. Sí, ahorita con eso que dijiste, un poco antes, ¿no? En las tablas, como están pensando que estudié, pero... No, pero, por ejemplo, de lo que decías hace un minuto, no había fiscal, por ejemplo, ¿no? Y ahora no podemos pensar la currícula de la facultad sin fiscal, pero Creo pues que en no. ese momento... no voy a decirlo en lo privado, la generación antigua a la que pertenezco, pero, o sea, ese es un dato, ¿no? Precisamente como ahora es una materia obligatoria que tiene hasta 2 cursos, hasta donde me quedé, ¿no? Es decir, precisamente se va adecuando a las nuevas circunstancias. Y aunque luego nos quejamos que el derecho no cambia muy rápidamente, sino que va ahí pausadamente, pues la verdad que en el caso del comercio tiene que ser muy dinámico, ¿no? Porque esto cambia casi de un día para otro. Tan es así que el propio plan de estudios que tenemos actualmente en la facultad, impulsado por el doctor Contreras, Raúl Contreras, ha incorporado como materias obligatorias aquellas que en un momento dado eran optativas o que inclusive eran temas de una materia, como puede ser el derecho energético y el derecho a las telecomunicaciones, o ya de manera mucho más profunda, una reforma que hubo a la Constitución, al artículo 17, en el cual se obliga a los estados y a la federación a integrar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, eso que hace 20, 25 años eran temas en una materia, como el derecho energético, el derecho de las telecomunicaciones, ahora son grandes áreas de conocimiento. No teníamos los medios alternativos, que vienen sí desde el derecho romano, pero no tan desarrollados como están actualmente, la conciliación, la mediación, el arbitraje. Y todas esas materias, el derecho internacional, no se diga, la relación de los migrantes, las relaciones con los menores, el propio derecho penal, ¿sí? Cómo evolucionó, cambió en la época de Francisco Villa es primero mato, después viriguo. Ahora primero hay que averiguar y después hay que... O sea, ya cambió totalmente, ¿no? Entonces, evoluciona el derecho. O sea, no podemos pensar en que el área jurídica sea estática. Por supuesto que no, como ninguna lo es, la medicina, la ingeniería, la contaduría, todas evolucionan con el hombre y cada uno de ellos en áreas. Y en mi área, la que a mí me gusta, el derecho mercantil, evoluciona con el comercio, forzosamente. Claro, y lo que usted decía, bueno, pensemos a partir de la globalización, ¿no? Que empezó justamente por lo meramente económico y que ahora se ha extendido pues a otras áreas. Claro. En el rincón más remoto pues vamos a encontrar, ¿no? Justamente lo que usted decía, ¿no? Estos sujetos que participan de estos actos de comercio específicamente y que eso ha obligado, pues sin embargo, lo que usted refiere a evolucionar. Y me quedo pensando en lo que usted decía, a lo mejor antes era como el espacio físico, ¿no? El espacio de territorio en donde se llevaba a cabo ese acto de comercio y que ahora pensemos con lo que usted decía del comercio electrónico, ya no hay un espacio físico y que eso te obliga a evolucionar. Y pensando específicamente en la parte de los tribunales, ¿no? ¿Cuál sería la instancia competente en este caso de una resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? Pues lo que pasa es que ya también en la materia procesal hemos evolucionado a poder ya tener procedimientos que ya no son presenciales, sino son a través de, no es comercio electrónico, pero sí a través de sistemas electrónicos, ya promover a través de sistemas electrónicos, ya también tener los expedientes integrados electrónicamente, ya no aquellos tumbaburros que tenemos que ver de 1,000, 2,000, 3,000 hojas con copias, todo está digitalizado. Yo participo mucho en los medios alternativos, en los arbitrajes, en la mediación, y prácticamente ya todo se lleva de manera electrónica, de manera virtual, ¿sí? Que es lo que a nosotros la pandemia, dentro de, si es que puede decirse así, un beneficio, nos adecuó a una realidad, a no tener que movernos los 5 días hábiles de la semana a una oficina, sino poderlo hacer virtualmente. Claro. A no tener que ir a una tienda, ¿sí? Para comprar un suéter, una playera o unos zapatos y comprarlas desde el celular, ya la estamos comprando, ¿sí? Y ya no tengo que ir
a España a comprar una pierna de jamón serrano jabugo de 5 dólares, cuando ya la podemos tener aquí y la puedo comprar a través de internet, etcétera. Que inclusive eso abarata, hace que los costos sean menores, ¿sí? No es lo mismo comprar un par de zapatos directamente en la zapatería en un centro comercial que pedirlos por internet, ¿no? Entonces el internet nos ha, y todo el sistema electrónico nos ha ayudado a evolucionar. Si nosotros nos fuéramos 130, 140 años atrás con Julio Verne, cuando hablaba de su libro de la Tierra a la Luna, ¿quién hubiera pensado llegar a la Luna? ¿Sí? Y 90 años después, allá en 1969, perdón, iba a decir 66, 69, pues ya llegamos a la Luna, ¿no? Aunque digan los norteamericanos que no, que porque no se movía la bandera y que se movía la bandera, no lo sé. Pero ¿quién hubiera pensado con Julio Verne que íbamos a llegar a la Luna? Entonces ahora les digo a mis alumnos, en las etapas del comercio, a lo mejor vamos a llevar una octava etapa del comercio, que a mí no me va a tocar, pero probablemente a ustedes sí, un comercio interplanetario, y que tengamos que comercializar, ¿sí?, pedazos de tierra en la Tierra, con un intercambio con la Luna, con Marte o lo que sea, ¿no? O sea, parecería broma, pero si nos vamos 130 años atrás, Julio Verne así lo mencionaba, ¿no? Entonces ha evolucionado. La sociedad evoluciona y el derecho evoluciona con la sociedad. Claro. Yo eso se los digo a mis alumnos, ¿no? Y ahorita, pues retomando un poco lo de el comercio, yo reconozco que no soy de esa generación, yo todavía prefiero ir a la tienda y estar ahí, pero en el caso de México esto ha avanzado y casi en todos los países, ¿no? Se considera que más del 50% ahorita ya son operaciones de comercio electrónico y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces esto ha obligado pues a que los comerciantes se modernicen o entren en esta dinámica de que el joven ya no va, ¿no? Sobre todo de lo que yo vi, principalmente los jóvenes son los que ya no están yendo a las tiendas físicamente, ¿no? Por falta de, digo, no por falta, sino porque ahorran tiempo, ahorran dinero. A mí en una ocasión me tocó que estábamos precisamente en Presencial, iba yo con mi hija y claro, la antigua de su mamá en la tienda, y no había los zapatos que ella quería, ¿no? Y el mismo vendedor le dijo, ¿por qué no lo ve ahorita en la pantalla? Porque sí hay, y ahí sí los va a poder comprar. Y estando en la tienda, compró sus zapatos, porque en lo que anunciaba la misma tienda en el internet o en su tienda virtual, ahí sí los tenía, y físicamente no los tenían en la tienda. Ante esta situación que obviamente implica un cambio total y vinculando algo que está ahorita también en el lugar principal de la mesa, ¿cómo vinculamos esto de este comercio electrónico, del avance que ha tenido en general con el tema de los derechos humanos? Bueno, el tema de derechos humanos es tan divertido, pero tan complicado como todas las reformas que hemos tenido a nuestra Constitución y que parten de una concepción totalmente distinta de esa norma. Nosotros, cuando yo estudié la materia con el maestro Elías Musi, estudiaba yo garantías individuales. Y si tú recuerdas, los 33 primeros artículos de la Constitución eran las garantías individuales. A mí me tocó eso. ¿Sí? Ahora ya no hablamos de garantías individuales, ahora hablamos de derechos humanos. Y todos los artículos de la Constitución son derechos humanos. ¿Sí? Y todo el mundo habla de los derechos humanos de la niñez y los derechos humanos de la mujer y los derechos humanos del trabajador, etcétera. Y también hay derechos humanos en la materia mercantil. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, un artículo 5, ¿sí? A nadie se le puede prohibir el ejercicio de un comercio siendo este lícito. Al fin y al cabo, es un derecho humano. Entonces ya no me lo puedes dar. O un artículo en el cual no me prohíben asociarme. Entonces las cámaras de comercio
son perfectamente constitucionales. Se tuvieron que quitar algunas normas, adecuarlas precisamente por esa circunstancia. O en la parte procesal mercantil, esa modificación al artículo 17 constitucional, en donde se establece que hay obligatoriedad para los estados en emitir sus normas, en reglamentar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esos también son derechos humanos. O el artículo 28, donde nos prohíbe algunas cosas, actividades privativas del Estado, el monopolio del Estado, pero prácticamente ya todo lo podemos hacer nosotros. Es muy poco lo que le está ya estrictamente limitado al Estado. Pensemos en la emisión de moneda, sí, en cuestiones de petróleo algunas sí, en cuestiones de luz, pero ya es muy poco lo que tiene el Estado como el monopolio natural del Estado. Y entonces los derechos humanos nos han aplicado también en la materia comercial. Tan es así que existen instituciones, procuradurías, todos esos puntos, para efectos de poder desarrollar el ambiente en una defensa, no nada más procesal, jurídica, sino también de derechos humanos. Justamente en este contexto de globalización que mencionaba hace unos momentos, doctor, nos surgen dos preguntas que yo diría van en un mismo sentido. Nos dicen, ¿cuáles han sido las desventajas que, a su punto de vista, ha observado en el derecho mercantil con las nuevas modalidades virtuales? Y si este derecho mercantil nuevo con las tecnologías ha tenido efectos en el medio ambiente. Claro que sí, con mucho gusto, pero creo que vamos a hacer un corte, hacemos una pausa y con mucho gusto lo dejaríamos ahí en el tintero. Lo dejamos para empezar con esto. Regresamos con ustedes, cortamos quizás un poco abruptamente para irnos al receso. Entonces, mi querido Carlos, hazme el favor de volver a hacer el cuestionamiento a nuestro querido doctor Óscar. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Mencionábamos que justo en el tenor de la primera parte del programa se habló un poco de globalización, se habló un poco de estas nuevas formas de comercio y nos salían dos preguntas muy puntuales de nuestro auditorio. Primero, en el sentido de si a su punto de vista ha habido algunas desventajas con respecto a estas nuevas modalidades virtuales del derecho mercantil. Y una segunda pregunta me parece relacionada, si ha habido alguna especie de impacto con las nuevas tecnologías aplicadas al comercio en el medio ambiente. Por supuesto. La primera sería, el hablar de globalización es como hace muchos años, no sé si usted lo recuerda, ellos son muy jóvenes, pero existía aquella figura que le llamaban el chupacabras. Todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo había visto. Entonces, la globalización, de repente lo mismo, todo el mundo habla de globalización, pero como les digo a mis alumnos, a ver, cada uno toma una hoja, no le pongan nombre, pero defínanme globalización. Y si tengo 60 alumnos, 60 conceptos totalmente distintos. Y cada uno de ellos válido y respetable. Unos más completos que otros. Pero ese concepto de globalización se empezó a acuñar desde el siglo pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica? Ya un desarrollo mucho más allá en una sociedad en donde la globalización no es nada más el aspecto económico, sino es el aspecto ambiental, el aspecto de comunicaciones, el aspecto de seguridad social, el aspecto de derechos humanos, el aspecto de contaminación, el aspecto de ventas por internet, el aspecto de ventas presenciales, los derechos de los animales, etcétera. La globalización implica el movimiento de personas de un lugar a otro sin barreras, el movimiento de los servicios sin barreras, el movimiento de mercancías, el movimiento del dinero sin barreras. Poco a poco se van eliminando las barreras. Entonces, hablamos de etapas en el comercio, desde un libre comercio hasta una unión económica, antes una unión aduanera y hasta una unión jurídica, que los europeos se lo están logrando al tener una constitución que pueda regular, no totalmente, pero ya hay un instrumento que es común para todos. Entonces, el primer concepto, el de globalización, ha sido un desarrollo con la propia humanidad.
y que va mucho más allá de que la globalización se entienda como un comercio. O si lo tenemos como un comercio, es un comercio de todo. Comercio de personas, ¿por qué? Y no es que estemos traficando con personas, simple y sencillamente el comercio de un mexicano que va a trabajar a Estados Unidos porque es una mano de obra calificada, por ejemplo, los ingenieros soldadores en barcos, en buques. Los mexicanos son en primer nivel, eso. Y entonces allá hay un tráfico, y lo pongo porque es un movimiento de personas, sin tener tantos problemas de migración, etcétera. Desde ahí lo estamos viendo. Entonces, ese es un punto. Y que eso nos afecte, decía, al medio ambiente. Bueno, era una segunda pregunta de saber si las tecnologías, específicamente las tecnologías aplicadas, podrían tener algún impacto. Yo creo que sí, simple y sencillamente porque la tecnología no utiliza papel. Claro. Nada más ahí es el hecho de que se disminuye la destrucción de bosques, etcétera. Con eso podría ser una pequeña y muy rápida respuesta a si las tecnologías nos ayudan con el medio ambiente. Por supuesto que sí. El hecho de que podamos nosotros trabajar desde casa, el home office se le llama, ya no te tienes que mover de un lugar a otro, ya no hay contaminación tan fuerte como ahora. Entonces, en lugar de trabajar los 5 días y moverte de yo que vivo en la Herradura y todos los días voy a Ciudad Universitaria, pero muchos podrían ser que dieras 2 veces virtuales y 3 presenciales, que siempre también es muy agradable el contacto con el ser humano, eso de estar viendo pantallitas o nombres o cosas así que nos tocó como profesores en virtual, y yo ya no lo quiero hacer, pero evidentemente que beneficia al medio ambiente, no tengo la menor duda, con un elemento tan, yo no diría bruto, pero tan coloquial como el: si yo ya te puedo suscribir un contrato elaborado en un Word, en una computadora, y no necesito imprimirte 300 hojas que tiene ese contrato con todos sus anexos. Claro. Simplemente. Hacer basura, etcétera. Claro. O sea, muy, muy coloquial, muy sencillo, pero creo que nos menciona que el medio ambiente hay que proteger medio ambiente, y siempre cualquier cosa que mejore, sumando, te va ayudando. Claro, y en este tenor surge otra pregunta, porque me parece que este último punto tiene que ver con mucho de las agendas que han tomado, por así decirlo, empresas, en el sentido de lo eco, ¿no? El prefijo eco para que esto sea ecológico, para que esto sea de esta otra manera. Entonces nuestro auditorio, creo, en ese sentido puede entrar esta pregunta, que nos dicen, bueno, sabiendo que a veces el campo mercantil puede no ser digamos, la cosa más pacífica, que puede haber conflictos, como en cualquier otro campo del derecho, ¿se ha inmiscuido el derecho mercantil en cuestiones de justicia social y equidad? ¿Ha habido esos temas? ¿De qué manera? Totalmente. Tan es así que tenemos instituciones que nos ayudan a, llamémosle defender, pero una desigualdad. Imagínate que tú tienes un problema de tu tarjeta de crédito con un banco. HSBC, BBVA, cualquier banco tiene unos grandes jurídicos, y tú te vas a pelear con él. Hay una desigualdad, y entonces hay una institución que se llama Conducef que te ayuda a una igualdad. O no te vas a pelear con una armadora de coches si vas a la Profeco, o no te vas a pelear con todo un bagaje de medicina en el ambiente de la medicina, como son los grandes hospitales, los grupos hospitalarios, y tienes a una Conducef, o tienes a una Procuraduría del Trabajo, la Profedet, o tienes una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En todas las áreas económicas, sociales, existe estas instituciones que les podríamos llamar, y lo pongo entre comillas, fiscales, en el sentido de ser ministerios públicos, que es el apoyo a la sociedad, ¿sí? Y sobre todo aquellos grupos vulnerables, y me refiero a los grupos vulnerables, aquellos que para poder tener acceso a una justicia necesitan pagar mucho y no lo tienen. Sí, claro. Entonces eso nos lleva, y estamos hablando de una justicia. ¿Cuántos están en la cárcel que sin deber estar en la cárcel están por una justicia mal aplicada, porque pues no tuvieron razón? Entonces
Definitivamente, y no es nada más el derecho mercantil. En general, el derecho tiende a ser un derecho aplicable al aspecto social. Tan es así que la clásica división del derecho era el derecho público y privado. Y en la actualidad ya tenemos derecho público, privado y el derecho social. ¿Sí? Y en donde cada vez va ampliándose ese derecho social que yo ya veo tan entrelazadas, el derecho público, el derecho privado, el derecho social, que es muy subjetivo, muy sutil la línea entre derecho público y derecho privado, o derecho privado y derecho social, etcétera. De que sí lo hay, no tengo la menor duda. Claro. En ese sentido, maestro, de lo que refiere, ¿cómo han impactado los medios alternativos de solución de controversias en este aspecto? Muchos son los elementos benéficos de los medios alternativos. Uno de ellos es la celeridad. ¿Sí? Los mecanismos alternativos, en sus reglas, hacen que los plazos sean mucho más cortos. Segundo, no permiten tan fácil lo que los abogados llamamos las chicanas, para poder ir alargando. Acá todo es muy... esa especialización que hay, ¿sí? Es muy fácil decir, a ver, a fulano de tal lo voy a escoger como mediador o como árbitro, un mecanismo alternativo, porque conoce la materia y nos va a ayudar, porque en muchas ocasiones el conflicto derivado de un contrato es una pequeña interpretación, ¿sí? En la cual las partes no se ponen de acuerdo y necesitan un tercero que les ayude. Y entonces de ahí que surja la mediación, la conciliación, el arbitraje, ¿sí? Para resolver. Tan se ha desarrollado que, como mencionaba hace un momento en el primer bloque, en el derecho mexicano se incorporan a la Constitución a partir de 2013, 2014, no recuerdo exactamente, un párrafo séptimo al artículo 17 constitucional, en donde se establece que los estados y la federación tendrán que realizar sus mejores esfuerzos para desarrollar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tan es así que en este momento hay en el Congreso una iniciativa de una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos. El recientemente aprobado, con una vigencia medio rara ahí, lo que sea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, contempla los mecanismos alternativos. Lo que estamos viendo es que a través mediables o arbitrables sean el mayor de los problemas que se suscitan, y dejar muy pocos que no puedan ser mediables o arbitrables y que tengan que ir a un aspecto jurisdiccional. ¿Sí? Tan es así que en la materia mercantil, salvo algunas pequeñas excepciones, todo es mediable y arbitrable. Pero en una materia tan delicada como es el derecho penal, cada vez tenemos más elementos que nos permiten que en la posible comisión de un delito, el arreglo entre las partes puede ser mediable o arbitrable, cuando son delitos, por ejemplo, de la propiedad, etcétera. No vamos a poder mediar un homicidio, una violación, eso no es mediable. Pero sí es mediable un fraude. Vas a tener que pagar, pero sí puedes decir, ok, te pago tu daño más, y puede haber una mediación en ese sentido. Entonces, los mecanismos alternativos, los medios alternativos de solución de conflictos, tomaron a nivel internacional carta de naturalización en el derecho y se han ido incorporando de ser un derecho no escrito o en reglas privadas a ser reglas ya de en estricto derecho o de amigable composición, dependiendo por dónde quieras tú llevarlo, más sencillo, más estricto o más hacia la conveniencia y hacerlo mucho más rápido. Claro, y aquí con lo que usted decía me viene a la mente, ¿no? Esta parte que decía, al hacer la parte de celeridad, pues ya de alguna manera combates un mal que ya ha quejado, que es la corrupción, ¿no? Es decir, por un lado la corrupción y por otro lado lo largo que es un procedimiento. Un procedimiento tan sencillo como un arrendamiento, el pago de un arrendamiento. Te puede durar 7 años para que logres recuperar
las rentas que están. ¿Por qué? Porque tienes una primera instancia, una segunda instancia, un amparo y tienes chicanas, etcétera, y dentro de 7 años veré satisfecho mi daño. En cambio, esa misma circunstancia en una mediación, en 3-4 meses puedes tenerlo y hasta menos. Entonces son grandes ventajas. Los medios alternativos, a mí me encanta eso. Soy promotor de esos tipos de forma de resolver una controversia, un conflicto. Definitivamente. Y segundo, nuestros tribunales están sobrepasados de trabajo. Hoy, simple y sencillamente, tenemos parados a todos los tribunales de la Ciudad de México. Y tenemos 5 millones de asuntos detenidos. Terrible. Entonces, perdón, pero se ha sobrepasado y los mecanismos alternativos ayudan a despresurizar estos problemas de la justicia tradicional, la justicia jurisdiccional. Sino que está ahogando, ¿no? O sea, tendremos, aunque ya queremos pasar más página, pues lo de la pandemia, ¿no? Precisamente la impartición de justicia fue de los eventos más problemáticos, que más efectos han tenido, y que yo creo que de por sí había un rezago importante. Pues la pandemia exacerbó esta situación. Por supuesto. Y ahora, sí, ayer que veía la noticia no daba crédito, bueno, también tienen sus derechos laborales y eso, pero sí, yo creo que el derecho del futuro o nuestros estudiantes en este momento pues ya van a ir a otro tipo de derecho, ¿no? Se tiene que acabar lo que tú decías, esos expedientes inmensos que vemos en la corte, van con el diablito, ¿no? O sea, uno no da crédito de eso. Sin embargo, en algún momento que yo tuve la oportunidad de estar en la corte y que tuve que ver expedientes antiguos, eran verdaderamente pequeños. O sea, yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió eso de que repiten y repiten y repiten, y entonces andamos con un diablito por todo. Porque además nadie va a leer, y entonces, como bien decías, nada más es papel, porque nadie lee eso. Y no entiendo por qué repiten y repiten y repiten y repiten, porque es que debían, de verdad, que los expedientes, a ver, ¿cuál es tu pretensión? Compruébamelo. Y sobre eso, específicamente. Y no, porque la verdad es que y no corres el riesgo del recurso de alzada. Sí, no, que era. De que te vayan a alzar la prueba documental, etcétera, y ya se desapareció. No, ya no están. La electrónica nos viene a ayudar. Es un parteaguas en el desarrollo de la humanidad. Claro. Como lo fue el refrigerador, por ejemplo. Fue un parteaguas. Claro. El poder conservar alimentos, y no tener con el hielo, sino con poder conservar alimentos. La computadora es un parteaguas. Sí, definitivamente. Sí, además este vertiginoso crecimiento de la población, si queremos, que obviamente lleva implícito el incremento de los conflictos, de los problemas, pues hay que buscar efectivamente medios alternativos, porque si no el derecho no va a ser obsoleto, ¿no? O sea, ya por cansancio o porque, como tú dices, ¿no? Se va a morir la persona y el asunto no se resolvió, ¿no? Entonces, no se resolvió. Y tú lo que quieres es que se resuelva a la brevedad posible. Entonces realmente ese sería, ¿no? El futuro. Por ahí tiene que ir y tratar de solucionar esto, sobre todo que en el área civil, ¿no? Donde los conflictos familiares son los que creo tienen más problemática de que se alargan, ¿no? No, y la incertidumbre, ¿no? Porque normalmente en el derecho mercantil, en el derecho civil, pues al menos desde mi humilde opinión, pues sí son cosas que dan incertidumbre por ser cosas tan cotidianas que uno necesita resolver rápido. Por ejemplo, mencionaba el doctor hace un momento, bueno, un fraude, cosas así, me imagino la incertidumbre que hay por parte de que se resuelva, porque es un detrimento importante el que pueda haber ahí, ¿no? Pero la forma de ejecución también. Claro. Es muy importante. Ese es un defecto que tiene los mecanismos alternativos. Ya ganaste. Ahora, ¿y cómo ejecutas? Sí, importante. Ese es uno de los puntos a resolver. Se está resolviendo, ya hay muchos elementos para resolver, convenciones, etcétera, o el apoyo jurisdiccional, no para llevar el asunto, sino para que me ayuden a ejecutar. Claro. Que ese es donde hay un
un grave problema. Está el meollo, como decían con los laudos, ¿no? Ya ganaste ese laudo y ahora... Aquí está precioso el laudo y pues ahora ve homologarlo a sentencia y trata de que un juez te ayude a ejecutarlo. Pues mi querido Oscar, hemos estado encantados con el afecto de siempre, hemos aprendido, yo creo todos el día de hoy, y sobre todo pues nos has actualizado en esto, porque se piensa que el derecho precisamente siempre va como atrasado, bueno, sí va atrasado, pero sí saber que esa expectativa, ¿no? Que nuestros alumnos se están formando ya con otro criterio, ¿no? Con otras herramientas para el ejercicio de la profesión. Nosotros mismos tenemos que actualizar. Por supuesto. Primero el maestro. Primero el maestro. Como decía uno de mis grandes maestros, para regañar hay que saber de qué regañas. Claro. Mil gracias, mi querido Oscar, nuevamente. Y a muchísimas gracias, Elsie, maestra. Muchísimas gracias a los tres por esta invitación. Siempre ha sido un gusto para mí, un halago poder venir a platicar sobre un tema y poderlo desarrollar coloquialmente. Sí, no. Eso es más bien que una clase dogmática dentro del salón de clase, no, hay que platicarlo así a gusto y... Mira, tratamos que nuestros alumnos empiezan a conocer cuál es el panorama que tienen enfrente, ¿no? Están iniciando su vida universitaria, su formación, entonces sí ha sido interés de nosotros que se asomen a otras áreas, ¿no? Que luego no son conocidas, casi todos vienen civil, penal, no descubre el universo que tiene el derecho. Así es que 1,000,000 de gracias, querido Oscar, fue un placer como siempre, y a quienes nos acompañaron, muchas gracias y lo esperamos la próxima semana en otra emisión de su programa Societatis. Hasta entonces, gracias.